¿Cómo están a todas y todas? Estamos aquí para hablar sobre las cuestiones clínicas de la espiritualidad y vamos a conversar con Hugo Hernández, psicólogo clínico español. ¿Cómo estás, Hugo? Hola Mari, hola a todos. Y pues muy contento de estar aquí, compartir este rato contigo y charlar sobre este tema. Bien, pues hoy vamos a desgranar un poco cómo la espiritualidad y la psicología clínica se juntan. Y me gustaría empezar preguntándote, tú hace 16 años que trabajas con la psicología clínica y hace 10 años que elegiste o decidiste fusionar e integrar también la sabiduría masónica dentro del proceso de terapias que llevas tanto contigo mismo como con las personas que atiendes. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco qué te llevó a ir de una polaridad a otra, porque mucho de lo científico pues no avala la parte tradicional amazónica. Pues sí, efectivamente, en el 2009, hace 16 años, yo empecé a trabajar como psicólogo clínico en una comunidad de atención de adicciones. Y bueno, estuve ahí varios años trabajando como psicólogo clínico, ahí en clínica privada, en diferentes comunidades. Y a medida que avanzaba el tiempo y el propio proceso y mi propio proceso, como que me iba topando con los límites y los vacíos de, de la propuesta occidental, como con las propias limitaciones, a pesar de que yo siempre me sentí como muy agradecido por la gente que hubo en mi camino, ¿no? Como los terapeutas que me enseñaron, los jefes que tuve, los compañeros, siendo todos gente muy válida y maravillosa. Los sistemas, yo iba encontrando como límites que a medida que el tiempo iba pasando pude entender que ese vacío tenía que ver con una comprensión más amplia de lo que es el ser humano, ¿no? Ya sea en las clínicas de adicciones, en mi propia vida, en mi entorno, o sea, como iba observando eso y ahí tomé la decisión de ir más allá, ¿no? Que eso creo que es como la, el inicio de todas las grandes búsquedas, al igual que todos los grandes problemas, el ir más allá de algo, ¿no? Ujú. Entonces yo decidí salir de ir más allá de los planteamientos occidentales y descubrir, indagar en lo que ofrecían otros paradigmas, otras formas de ver. Y bueno, pues la medicina tradicional me fue como atravesando y lo fui eh, como integrando de una manera. Estaba en un lugar también en el que estaba como muy bien integrado eso, orientado a la salud y el crecimiento. Ujú. ¿Cuáles son estos vacíos que encontraste de solo abordar estos casos contigo mismo y con los demás desde la mirada occidental? Ujú. Bueno, la mirada occidental plantea una definición muy específica de lo que es un ser humano. Dentro de los diferentes paradigmas, ya sea pues, uno conductista o gestáltico, cognitivo-conductual, plantean que lo importante es la conducta, que lo importante es la mente, que lo importante son las emociones, y luego se hacen como diferentes equilibrios entre las diferentes propuestas, entre esto, ¿no? Pero ninguno va más allá de qué hay, qué hay más allá de nosotros, o qué somos nosotros más allá de eso. Esas son preguntas que dentro de mí estaban muy encendidas y no encontraba respuesta. Y a mí yo tenía la sospecha de que eso estaba en la base de muchos de los problemas que yo observaba atendiendo como psicólogo clínico. El qué hay más allá de lo que somos, qué hay más allá de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, cómo se puede abordar eso. Y bueno, de repente me encontré con la medicina tradicional amazónica que te abre un mundo donde hay 2000 años o más de historia de cómo relacionarte con todo eso. Y hay como una serie de tecnologías que te permiten de manera guiada y segura acceder a, a esos puntos, a esos mundos y profundizar en ellos y bueno, poder
vivirte un poco ahí, ¿no? Ujú. Para poner en contexto a las personas que están escuchando este podcast, pues Hugo viajó desde España, Galicia, hasta Tarapoto, Perú, ¿no? Bueno, nos encontramos ahora en Perú. Te quedaste aquí en Perú. Ujú. Entonces hay como todo un cambio, ¿no?, de perspectiva. Y aquí te quiero preguntar, ¿qué fue lo que encontraste cuando comenzaste a explorar la sanación a través de la mirada tradicional amazónica? Que la vida es más sencilla de lo que pensamos. Ujú, Creo que eso es, que vivir y ser feliz es mucho más fácil de lo que nos parece, aparentemente, como en un mundo occidental. Yo lo que me encontré, aparte como del conocimiento y de las formas en las que me tocó a mí mismo, la manera en la que interactúa como la persona con la naturaleza, el papel de la naturaleza, la conciencia de lo vivo que está todo, de cómo todo vive interrelacionado, de que hay algo más, de que estamos sostenidos por algo, de que sea lo que sea y pase lo que pase, no estamos solos, la sensación viva de conexión, o sea, como todo eso fue algo importante que yo encontré que tuvo que ver con cómo yo entendí que eso era saludable, cómo eso fue saludable para mi propia vida, cómo fui observando en cientos o miles de casos cómo eso sanó a muchas personas o formó parte de eso y cómo en el mundo occidental eh, a veces nos complicamos demasiado individualmente, pero como sociedad, en la forma de vivir, la forma de organizar la sociedad, la ciudad, la vida ahí, a veces se complica, ¿no? ujú. Específicamente me gustaría hablar sobre el proceso que tú hiciste aquí en este lugar, que fue a través de una dieta con plantas. De lo que habíamos hablado antes, tú tenías un vacío, ¿no?, que Ujú, no se llenaba con todo lo que hacías, y en este lugar pudiste llenar ese vacío a través de la conexión con el espíritu. ujú. ¿Cómo sucedió eso? ¿Qué revelaciones, digamos, que te rompieron más el paradigma mental? Porque mucho de lo clínico tiene que ver justamente con lo mental y lo científico, y no aceptan a veces que existe un espíritu y que hay otras formas. Hay como un mal occidental que tiene que ver con la soberbia, del que todos somos, que descansa en todos nosotros, de alguna manera, y en la forma en la que miramos, como otras culturas, otras formas de entender la vida, la salud, la enfermedad, el amor, la vida, la naturaleza. Y yo primero no tuve que me encontré con eso, o sea, con mi propio vacío y con las propias limitaciones de mi soberbia intelectual. Ujú, Y todo eso se fue desmontando, se fue desmontando. Y en paralelo a eso, yo me iba encontrando como una, o sea, iban pasando cosas, iba teniendo visiones, iba teniendo sensaciones, percepciones que me revelaban otra forma de entender, de curar, de sanar, de ver, de vivir. Entonces yo iba recibiendo eso sin entenderlo muy bien, a la vez que iba soltando lo otro, y se dio un proceso que me tomó años, como 2, 3 años, de como reacomodarme, vaciarme de lo que necesitaba vaciarme para poder como empezar a integrar. Yo, por ejemplo, siempre fui una persona que le gustó mucho los aspectos culturales de la vida, la lectura, el teatro, yo cuando llegué recuerdo que dejé de leer. Y yo también tenía como una inclinación artística. Me gusta escribir canciones, poesía. eh, y eso lo dejé también. Como que llevé lo artístico a la vida. En vez de concentrar mi impulso artístico en una obra, en la vida o en mi forma de hacer terapia. Llevé ahí. Y el aprendizaje, en vez de recibirlo del libro, empecé
a desarrollar otra escucha a las plantas, a la naturaleza, a los ríos, a las personas, como una forma de escuchar diferente y de sentir y de percibir. Y eso tiene, eso al hacerlo acompañado por ciertas personas que tienen como ciertas, como un entrenamiento en eso, se va como afinando y vas como percibiendo la sutileza y, y encontrando, descubriendo cosas que sirven, que son muy valiosas a nivel personal y a la hora de vivir y trabajar. Yo como tengo la mirada también como clínica, orientada a ayudar al otro a estar mejor, pues iba como descubriendo eso, cómo las plantas o los elementos que me rodeaban podían servir y profundizando en esa percepción que luego se iba como contrastando y vas como desarrollando una especie de método científico para asegurarte que tu percepción no es tan subjetiva, ¿no? Ujú. Este proceso que viviste fue en Tarapoto, en el centro Taquihuatsi, Ujú. ¿no? Donde había tanto especialistas clínicos, psicólogos, curanderos y también había todo un soporte espiritual, religioso. Cuando conversamos antes de hacer esta entrevista, me contaste que en ese proceso descubriste que tangiblemente existen otro tipo de conciencias y entidades que se adhieren al cuerpo de las personas y están asociadas a cierto tipo de emociones o adicciones o condicionamientos. Sí, lo más, o sea, lo primero que es, creo necesario es como plantear el cómo se ordena, ¿no? Como lo que nos trasciende, lo que trasciende lo mental, lo emocional, lo físico, entra en el campo de lo no visible y para el occidental medio no está como, no hay una claridad, un orden alrededor de eso. Entonces, a través de la convivencia con curanderos, con gente, médicos, vegetalistas, amazónicos, eh, y como elementos occidentales de medición, se puede observar y se va observando. Entonces, lo primero es como entender, para mí, lo importante es re- ver qué somos, qué es una persona, de qué estamos hechos, ¿no? Tenemos nuestra parte material, física, nuestra parte emocional, mental, y luego el cuerpo se va como organizando en diferentes capas sutiles que no se ven. Y lo interesante es que según esas capas, eh, hay, bueno, tienen cada uno como su densidad, sus cosas, ¿no? Sus características y el, la intervención, la manera de atender un sufrimiento es diferente según el lugar en el que se ocupe. Entonces, cuando alguien sufre y el sufrimiento tiene que ver con una parte concreta, es diferente la intervención, la forma de aliviar el sufrimiento de esta persona, que cuando el sufrimiento tiene que ver con otra parte. Entonces, es como muy importante cómo desarrollar la cartografía, como tener un mapa de lo que es, ¿no? Y ahí hay siglos de historia amazónica, ¿no? Y eso sumado a la mirada occidental se puede como equilibrar, ¿no? Y hay registros, ¿no? Y ahí se va desarrollando como un discernimiento y una forma de intervenir, de apoyar a la persona que está sufriendo para que pueda aliviarse. Ujú. Cuéntanos como la experiencia tangible, como para que las personas que están escuchando este podcast puedan entender un poco más qué es lo que pasó que te abrió esa conciencia, porque es una expansión de conciencia durante el proceso que viviste. ¿Pasó algo? Me habías compartido también que en el grupo de personas con las que estaban haciendo este proceso también pasaran cosas mientras hacían la dieta, en las noches o situaciones. ¿Hay algo específico que sucedió? En mi caso, lo que pasó fue que yo veía que mi vida empezaba a estar mejor que nunca. Mi relación con todo, con mi familia, con todo, estaba mejor que nunca. Y
la gente que yo atendía estaba mejor que nunca. A mí eso como me abrió a la certeza de lo válido, ¿no? Y luego, claro, cuando hablamos de esto, ¿no? Que comentas sobre las entidades o cuestiones sutiles que están afectando o interfiriendo, puede sonar un poco extraño, pero cuando después de una intervención con estos planteamientos, una persona que tiene depresión deja de tenerla, una persona que tiene adicción deja de tenerla, una persona que tiene una enfermedad deja de tenerla, bueno, empiezas a entender que que hay algo, que hay una verdad ahí. Ujú. Entonces, en esta cartografía y organización del cuerpo invisible hablamos de varias dimensiones del ser humano, ¿no? Que el Ujú. cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual, Sí. el cuerpo astral. O Compártenos sea, un hay poco como más. la primera capa, digamos, que es la capa del cuerpo etérico que se llama. O sea, los nombres pueden cambiar según quien lo diga, pero bueno, digamos que hay como una primera capa que es como más densa, más espesita. Luego hay otra capa que se relaciona con lo emocional, otra que se relaciona con lo mental, y eso es la parte energética. Luego se entra en la parte espiritual, que son otras capas. Lo energético corresponde a lo nuestro, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Entonces, cuando algo ocurre, se guarda, se almacena ahí. Viste que diferentes esquemas terapéuticos hablan de que todo se almacena en el cuerpo. Ujú, Entonces se almacena ahí, pero en este caso ya sería como una tridimensionalidad, como se almacena en el cuerpo y en el espacio a cierto nivel, ¿no? ujú. Entonces la intervención va con eso, por eso se usan elementos como agua, tierra, cosas así, elementos de la naturaleza, árboles. Entonces, esa capa es la energética, la personal. Luego está la transpersonal, que es la espiritual. Esa capa es nuestra y a la vez no. Hay una paradoja en esa parte del cuerpo, porque ahí entra el plano de lo que nosotros somos, que a la vez es la vida. Es como se suele decir que somos hijos de Dios Ujú, o como somos hijos de nuestras madres, ¿no? Pertenecemos a eso, pero somos nosotros. En ese plano es igual. ujú, Hay una paradoja, que es que somos lo que somos y a la vez algo que no es nuestro y que pertenece a todo. Por eso cuando uno conecta con esa parte, se siente como parte de algo. Porque si algo físicamente, o sea, física como corporalmente a este nivel somos nosotros, pero a la vez es algo más. Entonces, al tomar conciencia de eso, uno se empieza a sentir sostenido, se empieza a sentir parte de algo más grande, se empieza a sentir conectado. Y eso es muy importante a la hora de vivir y de atender ciertos sufrimientos. Y otra cosa que pasa a este nivel es que ahí entra lo que no, como lo que se llama como energías autónomas, ¿no? Como, o entidades, demonios, no sé cómo hay las palabras, ¿no? ujú, Pero algo que es autónomo. ujú, Y eso, por ejemplo, es la sombra. ujú. La sombra espiritual se trata diferente que la sombra eh, Energética, digamos, individual. energética personal. La Ujú, sombra personal pide gestión, integración, conocimiento. La sombra espiritual pide expulsión, sacarlo. ujú, Y ahí entran los vínculos espirituales, ¿no? Como cuando alguien navega en ese espacio es muy importante a que con quién se conecta, con qué mundo se conecta, si es parte bueno, de una religión o de otra, o con hacia dónde va, como espiritualmente hacia dónde va. Y de lo que uno se tiene que encargar ahí es como de ese vínculo, ujú, cultivar su fe. ujú, Como eso, la fe a este nivel es como un elemento clínico,
porque es un elemento de protección. Yo siempre digo y descubrí que la fe es un reflejo, como el reflejo de aprensión de un bebé, que le pones un dedo y por instinto de supervivencia va a agarrarlo. La fe funciona igual. Tenemos fe naturalmente y la vamos poniendo en diferentes lugares, en nuestras parejas, en nuestras familias, en nuestro equipo de fútbol, en una religión, en Dios, en nuestro jefe. Vamos otorgando la fe, ¿no? Que eso es la relación con nuestro cuerpo espiritual. Ujú. Desde ahí va. Y muchas veces sucede que en el cuerpo espiritual puede haber como seres autónomos que podemos llamar entidades, demonios, que cortan esta conexión de fe. Lo que haya ahí, a mí pues, esas palabras son un poco fuertes, Ujú. pero lo que sea que haya ahí tiene una influencia. Ujú. Ahí estamos como hablando en el campo de lo sutil y en ese campo la influencia se siente como tarda en sentirse y afecta a todo. Es como un atardecer, ¿no? Como el sol puede estar brillando y de repente no te das cuenta y es todo rojizo y luego la luz se va, ¿no? Cuando esto ocurre, desde la medicina tradicional amazónica se entiende que estas influencias afectan, ¿no? Y en casos como depresiones, suicidios, adicciones, antes o después de abusos sexuales en las familias, etc. Entonces, cuando la intervención sobre cualquiera de estas cosas que pide un tratamiento quizá psiquiátrico, quizá médico, psicológico, cuando a esto se le suma esta parte, porque no es ni tiene por qué ser excluyente, el camino es integrador, cuando se suma esto, los procesos de recuperación son más rápidos, más profundos y tienen como consecuencia un nivel de autoconocimiento a una profundidad realmente valiosa. Ujú. Hablemos para que se pueda aterrizar de esta mujer que atendiste que durante 35 años vivió una depresión, digamos 35 años en depresión, y después de hacer un proceso contigo, pudo nuevamente conectarse a la vida. ¿Qué se liberó en ella para que pueda salir de estos 35 años de sentirse completamente desconectada y bueno, con estos pensamientos, emociones autodestructivos y de no conectar con el disfrute de la vida? Bueno, hay realmente muchos casos de este. Este es relativamente reciente Ujú. y en este caso concreto había una historia complicada con el padre. El padre como lo que te conecta, como lo que te da un soporte sólido y te puede conectar al dar fuerza para ir más allá, ¿no? Que, pues, como una función que puede hacer padre o la madre, pero en este caso esa función que se esperaba del papá no la pudo realizar. Eh, entonces había una baja autoestima, lo que repercutía en relaciones difíciles con hombres. En una de estas relaciones había un hombre que hacía maltrato físico y psicológico y tenía problemas de adicción. Entonces, en este vínculo traumático, ella recibe como todo el sufrimiento psicológico, físico y a la vez como se observa que va absorbiendo como unas cuestiones energéticas que no son nada saludables. Hablamos como de estas entidades o Sí, sí, seres autónomos externos. estas densidades externas Ujú. que están ahí y empiezan a generar como una especie de peso relacionado con lo violento, la negación de uno mismo y lo autodestructivo. Entonces, esta persona tiene eso. Su vida sigue, pero todo empieza a empeorar. Su depresión empeora, su ansiedad crece, eh, no puede tener relaciones con los hombres, empieza a tener una sensación de
empieza a tener ideación suicida. Entonces, empieza un proceso y va observando todos estos patrones psicológicos, emocionales, va haciendo como todo su trabajo de una manera como rápida, muy comprometida, esta persona con su proceso, y en las ceremonias y en los trabajos se va observando como esta parte entonces se empieza a intervenir para despejar esto. La persona al principio no siente nada porque no hay una apertura y la percepción es de que se va apagando por dentro, como que esta persona se está yendo y se está yendo de la vida. Como se está muriendo. Sí, pero es como si su cuerpo, como el cuerpo energético lo expresa antes, ¿no? Como se va como replegando sobre sí misma, oscureciendo y apagando. Entonces empieza a adelgazar, se empieza a encorvar, su mirada baja, como todo eso. Pero es una cuestión primero que se expresa energéticamente. Entonces al sentir esto se puede intervenir. Luego tiene una ceremonia que es la que cambia todo y ya se viene preparando el terreno y ahí se observa claramente eso y se puede hacer como un proceso intenso, duro de extracción. Extracción de De esta cuestión energética. Vamos una a llamarlo entidad. así. Una entidad, si quieres poner esa palabra, una entidad. Se extrae. En ese momento la sensación alrededor es como de apertura, de luminosidad, como de luz, de claridad, de ligereza. Eso, el que está ahí lo puede sentir y ella lo empieza a sentir y empieza como a sentir un cambio. A partir de este momento ella empieza como a tener imágenes de su papá en la que lo ve de una manera muy positiva y amorosa y recuerda los momentos en los que jugaban juntos y empieza como a respirar, como a tener una sensación de que el aire entra, ¿no? Entonces, ¿se puede decir que esa entidad que se extrayó era la que, digamos, velaba toda esta manera positiva o luminosa de ver? Sí, o sea, todo este cuadro estaba atravesado por esta cuestión energética, espiritual. Entonces, al atenderse eso como una catarata, lo demás empezó a ser muy sencillo. Muy sencillo. O sea, le resultó sencillo reconectar con lo bueno de la vida, le resultó sencillo como acceder al perdón. Igual tiene que pasar por un proceso psicológico, no En es... los otros cuerpos, digamos. Ajá, claro. Entonces, esta cuestión en lo espiritual pasa y hace falta un aspecto, pasar por lo mental para procesar y redefinir sus ideas sobre la vida, el hombre y el padre y sus emociones sobre su propio sufrimiento, su propio victimismo, ¿no? Entonces, como se da toda la vuelta y empieza y sale de ahí, bueno, en un estado, ¿no? Sus amigas la veían y decían que se estaba 10 años más joven Es que y es feliz. bastante interesante y por eso lo menciono tal cual, entidades y demonios, porque muchas veces se ve todo este tema de las entidades, los demonios desde el punto de vista religioso, desde las cosas de los exorcismos, pero no tenemos una conciencia de que ese mundo está adherido también a nosotros y que muchas veces algunos casos, sobre todo adicciones o cuadros muy profundos como la depresión, requieren también un trabajo en ese nivel para ayudar a la persona a que pueda recuperarse liberando esta influencia, que es real. Es fundamental para, yo creo, para la plena salud, tener conocimiento de esto y como hacerse chequeos, igual que uno se hace chequeos, saber cómo está el cuerpo, hacerse chequear a ese nivel, porque efectivamente influyen. Yo recuerdo otro caso de, por ejemplo, una persona que tenía una enfermedad de Crohn. Es una enfermedad categorizada como crónica por la medicina occidental. Y en un proceso también no muy largo, lo que se encontró es que esta persona tenía una cuestión aquí relacionada con su madre, era una mujer, relacionada con su madre. Y ella tenía unos dolores muy grandes aquí. Tenía como un almacenamiento, esto era energético, no era espiritual.
eh, tenía como un almacenamiento todo lo que había recibido, el maltrato y toxicidad que había recibido del vínculo con su madre y cómo esto le afectaba. Ella nunca lo pudo procesar porque era demasiado para ella siendo niña. Entonces se fue como generando una especie de dureza inasimilable. Entonces el cuerpo reacciona de una manera como generando una inflamación, como reaccionando, En la parte del estómago, como digamos. reaccionando hacia como algo que no es saludable dentro del propio cuerpo. Entonces ahí es lo que se categoriza como enfermedad de Crohn. Entonces hace un proceso, entiende esto, hace su limpieza y desde ahí nunca más tuvo enfermedad de Crohn. No significa que no se puede decir que todas se curan, pero la medicina tradicional mira caso a caso, no estandariza como la medicina occidental. Entonces, mirando el caso concreto se puede ver. Acá también hubo una liberación de entidad en ese lugar. En este caso no. Este caso había como una cuestión energética que era como una absorción de emociones y de patrones de maltrato y de desvalorización que tenían que ver con que venían por el lado de lo materno. Entonces eso se estaba ahí almacenado y ella pudo como tomar conciencia de eso y energéticamente se pudo como mover de forma que ella pudiese integrar esto, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué herramientas utilizas tú durante estos procesos? Entiendo tienen esta mirada clínica, pero también esta mirada de entender que existe un mundo espiritual y que hay ayudantes espirituales Ujú. que te ayudan a liberar estos aspectos que son mucho más profundos del ser. Lo que te... Lo que te... O sea, igual que la psicología clínica tiene elementos clínicos, la medicina tradicional también. O sea, esto pasa por como procedimientos que están muy estudiados y comprobados en su eficacia durante miles de años. Y al aprender la medicina tradicional, no desde el lado de la nueva era, del New Age, que eso es un poco, hace, eso no tiene como ese empaque tan firme, pero la medicina tradicional sí. Y son protocolos desarrollados durante cientos, miles de años precisamente para esto. Entonces, estos protocolos sirven para encontrar la manera de lidiar a través de las plantas, de un ritual, de una dieta amazónica, de una purga, una ceremonia de ayahuasca, de cómo lidiar con el mal a esos niveles sutiles y cómo extraerlo a través de el propio ritual o técnicas concretas que el terapeuta, el curandera va a utilizar a través sí, como el trabajo como en equipo Ujú. con lo visible y lo invisible, ¿no? Dicen que, por ejemplo, en las dietas amazónicas se incorpora la sabiduría de las plantas. Así se plantea, se expresa en el mundo amazónico. Se incorpora la sabiduría de las plantas y luego se las llama para curar, para que vengan a curar. Es una forma de decir que algo se fortalece en el interior que luego se pone al servicio, ¿no? Y ahí está mucho como la idea del servicio y de Dios, ¿no? La idea de lo divino, Ujú. como que el fin último, lo que define el sentido de la vida y la salud, es como el buscar la conexión con eso que está más allá de nosotros y sabemos que es bueno, ¿no? Entonces buscar cómo acercarnos a eso. Pero para poder hacer ese acercamiento, primero necesitamos liberarnos de lo espiritual que no es bueno. Exacto, como el proceso. Yo, por ejemplo, hablo de los procesos o sea, la medicina tradicional tiene una medición del tiempo diferente. Igual que el mundo occidental, el tiempo va hacia adelante, hacia dónde vamos. La medicina tradicional explora de dónde venimos,
nuestras raíces. Ahí hay 4 raíces. El cuerpo físico, geográfico, la zona geográfica, las raíces de la familia y las raíces espirituales. Entonces, cuando alguien inicia un proceso como hondo, profundo, de contacto consigo mismo, se van como explorando eso, como en el propio cuerpo, cómo estamos, a todos los niveles. La propia familia, cómo está. Tuvo traumas, abusos, adicciones. Y si los hubo, cómo están en el cuerpo. O sea, cómo se expresan. Porque se ve, o sea, como si hubo una adicción o un trauma sexual. Esto se ve, va a estar aquí afectando a la relación con el sexo opuesto, con la maternidad, la paternidad. Si hubo una cosa que está aquí, está relacionado también con la inspiración, la conexión, lo paterno. O sea, como en los diferentes lugares se va expresando de diferentes maneras. Entonces, en los procesos se van como observando, identificando estas cuestiones a lo largo de la familia. Luego las raíces geográficas, o sea, la relación que tenemos con el lugar del que venimos y que nos aportó. O sea, no es lo mismo haber crecido en un niño que esté creciendo en Gaza que un niño que haya crecido en Nueva York o en Pisac. o En Pisac. o en Pisac o en la Amazonía. No es lo mismo. Eso va a marcar la relación con la vida, con la naturaleza, entonces, ¿cómo estamos con eso? ¿En paz? ¿En no? ¿De qué manera nos influyó? Y a veces ciertas cosas, por ejemplo, una persona que se dedica a ir a fiestas rave, pues es probable que haya algunas influencias no tan positivas relacionadas con eso. Y luego está la raíz espiritual, que es a nivel espiritual de dónde venimos. El mundo occidental viene del catolicismo, entonces alguien que hace un proceso profundo, de alguna manera tiene que Enraizar con Madre María. enfrentarse con eso, como Ok. cómo está en relación a la religión que marca su cultura de origen, Ujú. que puede ser el catolicismo en el caso de los occidentales, pero un budista que sale y rechaza su propia religión como parte de su proceso de crecimiento espiritual pasa por ahí, por ver de qué manera lo rechaza, por qué y cómo que está atravesando eso. Y una vez hace ese proceso puede en libertad decidir ser budista o no. Como un católico puede decidir ser católico o no, pero es importante hacer ese proceso de mirar la raíz. Y cuando uno está en paz con eso y se tiene que enfrentar con estas cuestiones, la fortaleza que se encuentra es tremenda y profunda, ¿no? Ujú. Como al tener las raíces fuertes a los diferentes niveles. Y eso no significa que uno tenga que adoptar ninguna religión específicamente, significa que es estar en paz. Y una vez alcanzada la paz, en libertad tomar una elección sobre el camino, en libertad. Ujú. Pues me gustaría compartir 2 procesos que he hecho contigo, que han sido bastante fuertes. Uno ha sido trabajar el tema del miedo, ¿no? Yo soy terapeuta holística también, entonces me tocó trabajar el miedo. Trabajamos con plantas, con sesiones de pulso, que es medicina china. Y lo más impactante para mí de esa sesión o de ese proceso fue la primera sesión de Huachuma en la que prácticamente me hiciste un exorcismo y liberaste a una entidad de mi útero que estaba asociada como a una memoria de aborto, pero yo nunca tuve un aborto. Entonces es como la energía o ese ser, digamos, no me llaman a la entidad, sino un ser abstracto, autónomo, salió prácticamente de mi útero, ¿no? Y eso me permitió asentarme y no tener miedo a estas fuerzas que no Ujú. están en la luz. Y el otro proceso que hicimos es una ira que se me despertó irracional, con pensamientos muy destructivos directamente hacia una persona, con mucho odio, mucho enojo, mucha rabia. Hicimos una purga con Kion y en la sesión prácticamente me exorcizaste también porque me liberaste entidades del plexo solar y de mi cuerpo emocional que al final yo sí lo sentí,
¿no? Es como una cosa que no era mía, que salía de mi cuerpo con mucha dificultad. Entonces, me pareciera que esta parte espiritual, ¿no? De tener una apertura de conciencia es muy importante dentro del proceso evolutivo, no solamente individual, sino como colectivo, como humanidad. O sea, para mí, como si los activismos que uno tiene a lo largo de su vida cambian, ¿no? Yo tuve como una época de mucho activismo social y en este momento si tuviese alguno sería el de sobre esto, cómo expresar la importancia de entender qué somos en términos más amplios. Y sobre lo que dices tú, así es, y es súper común, como a veces que nos pasan, o sea, lo que tú, la segunda situación que describes en la que de repente empiezas a sentir como una rabia respecto a una persona y Y como, pensamientos, que dices, ujú, estos como pensamientos qué pensamiento, como raros. rumiación, ¿no? Y pensamientos dirigidos, eso nos pasa muchas veces y les pasa a muchas personas, como en contextos como en el que tú te mueves es quizá más común, pero es bastante habitual. Y hacer la intervención y es como lo que decíamos antes, la cuestión de lo espiritual. Ahí es sencillo, es como algo que está aquí, hay que deje de estar aquí y ya está. O sea, se dice así, pero tiene su complejidad, tú ya sabes, ¿no? Ujú. Pero es así. Y, y eso si no se diagnostica y se identifica y se interviene y se ve en qué lugar está y cómo hacerlo, puede generar una serie de complicaciones que duran mucho y que generan como o sea, que le complican la vida a la persona, ¿no? Ujú. Y al como identificarlo se hace, bueno, pues relativamente rápido y sencillo, relativamente. Es que sí, es mucho más rápido, ¿no? Otro caso que traigo que de repente no ha sido tu paciente, pero es una amiga mía que tenía una depresión muy profunda desde la adolescencia, toda su vida, incluso intentó atentar contra su vida y dentro de su proceso hizo una liberación de demonios, o sea, 3 demonios en su campo energético y esa liberación que hizo le permitió realmente tomar las riendas de su propio proceso y salir de ese cuadro de depresión tan profundo. Ahora igual ella sigue con terapia, sigue con psicólogos, sigue haciendo Ujú. prácticas, pero ya no hay esa cantidad de pensamientos autodestructivos o de acciones irracionales en las que estoy con un cuchillo en mi mano y no entiendo qué está pasando. Sí, hay casos, por ejemplo, personas que tienen ideas suicidas, que es algo relativamente común alrededor de la adolescencia, pero a veces se extiende y hacen un proceso de este tipo y se identifica que hay una influencia, se sale y ya se acabó, ya no hay más eso. Lo mismo pasa con las adicciones a cosas muy de repente complicadas como la cocaína, la marihuana u otras drogas. En muchos casos sí, en muchos casos sí. Hay como estas influencias, a veces se ve como destrozan vidas. O sea, como una persona que está bien, le pasa algo que hace que algo entre, algún evento vital. A veces son muy absurdos y otras veces son más significativos, como un abuso. Cuando uno recibe un abuso se genera ahí como un desastre. Y bueno, eso, rearmonizar eso no es sencillo. Pero a veces pasan cosas absurdas, como que uno va a ciertos sitios o hace ciertas cosas o está con, no sé, como cosas más o menos sencillas, pero las consecuencias que tiene son desastrosas, desastrosas. ¿Y qué hablamos de una consecuencia desastrosa? Que se te pega una energía externa que comienza a interactuar y a influir en ti. Eso puede, en algunos casos, puede observarse, eso, o es algo que los médicos amazónicos como describen con cierta naturalidad y cuando hablan de eso, hablan de alguien que se va como cayendo en su propia vida. O sea, como que de repente en su familia no se porta tan bien, que está como malhumorado, que igual empieza a beber más de lo que bebía, que ya no quiere ir a trabajar, como que entra en un camino como autodestructivo. Y bueno, a veces es
los tratamientos sobre eso son sencillos, tal como ellos lo viven y lo plantean, ¿no? Ujú. Y aquí es muy importante como hablar sobre este tema de la responsabilidad que cada persona tiene, porque al final estamos todos o muchas personas buscando un camino espiritual, queriendo expandir la conciencia y comienzas a abrir tu campo energético y a descubrir o a curar sin entender que hay un mundo sutil, muy denso, que está operando y a veces hay personas que pueden hacer un proceso, por ejemplo, con plantas como ayahuasca y al no tener una dirección real, se puede abrir su campo energético y llenarse de entidades y como desequilibrarse muchísimo. Sí, eso pasa, es como si uno bebe agua del río, eh, puede que acabe teniendo diarrea, ¿no? O sea, si uno introduce en su cuerpo algo que no sabe el origen y las cualidades, puede influir a un nivel sutil. Es lo mismo. Cuando uno, por ejemplo, la medicina tradicional se entiende el consumo de plantas de una manera respetuosa y ritualizada. Cuando alguien se droga, no lo hace así. Entonces ahí se pueden abrir cosas que permiten que entren. O cuando alguien entra en el mundo de la espiritualidad y empieza a hacer como una ceremonia aquí o allá o a probar cosas por todos lados, y hay gente que tiene como unas cualidades muy valiosas de percepción, de intuición, y se confunde eso con conocimiento. Eso es aptitud. O sea, yo puedo pegarle bien a la pelota, pero si quiero marcar un gol tengo que aprender cómo ¿no? Igual necesito un entrenador. O puedo pintar bien, pero si alguien me enseña a pintar cuadros, entonces hay como una cierta confusión respecto a confundir la intuición, la percepción con el conocimiento y cómo moverse en ese mundo. Y eso también es algo que genera como bastantes desastres. Eh, sí, de muchas maneras, ¿no? Porque hay la idea errónea de que abrir mucho es mejor, de que sentir más es mejor, y hay una parte de verdad y otra de peligro. Ajá, sí, es muy interesante eso porque dentro de los procesos que hemos hecho juntos, también hice una limpieza de tabaco con este Ujú, maestro Ashánica, ujú, ¿no? Y cuando me hizo la limpieza de tabaco, yo tenía una entidad en el corona. No podía ujú. entrar él a mi campo energético y claro, me habló mucho sobre eso. Me dijo, ya tú, sí, yo comencé a abrir mis dones, a canalizar y así. ¿Y qué responsabilidad tienes con tu cuerpo? Ujú. Porque estás toda abierta y entonces todo se mete, pero desde un lugar como de experimentación ignorante, ¿no? Del ego. Finalmente es Sí, por donde también, entra. también es como, en muchos casos, como que da un sentido, una dirección o como un conocimiento, algo que parece fácil. Por eso hay gente que se va 2 semanas a la selva y luego ya son chamanes. 10 años es el periodo mínimo para prepararse para empezar a hacer eso, 10 años. Ujú. Y hay gente que se toma 2 semanas. Y eso es muy importante porque aquí estamos hablando justamente que la medicina masónica ayuda a salir de estos cuadros, pero cuando se trata con personas que tienen el conocimiento, la experiencia y también, desde mi punto de vista personal, necesitas una mirada psicológica clínica. Eso No sí, puedes como negar y trabajar solo lo espiritual sin abordar las otras capas del ser, sobre todo con casos tan delicados como traumas de abusos o adicciones o depresiones. eso es importante. Mirar todo lo que hay, o sea, como mirar lo psicológico, lo emocional, a la vez que también se mira lo energético, lo espiritual. Y lo que pasa es que mucha gente hay un error, Está de moda. está de moda y hay un error sobre cómo se aprende, qué es aprender. Porque, por ejemplo, alguien aprende registros akáshicos o canalización, lo que sea, una técnica. Está bien, puede ser valioso eso. Pero el aprendizaje a esos niveles no empieza por ahí. El aprendizaje empieza por ser visto a todos los niveles y poder
equilibrar, porque cuando se abre algo hay que sostener esa apertura y para eso es como un árbol, para que desplieguen las hojas necesita tener raíces fuertes, tronco fuerte. Nadie le apetece mirar las raíces, ¿no? Como si alguien tuvo un trauma, un abuso, igual le apetece más como huir La iluminación, ¿no? La hacia el liberación. espacio de terapeuta que mirar su trauma, sanarlo, sentirlo y luego desde ahí poder encontrar como una salud. Ese camino cuesta más y aprender de lo sutil es, pasa por hacerlo de esta manera, aprender bien y siempre, al menos tal como yo lo veo y lo entiendo, guiado, siempre guiado por alguien que transitó eso, que lo entiende, que lo puede explicar y que pueda acompañar ese proceso, porque si no es Caótico. caótico, desordenado, hay gente que llega a la locura, al desorden, bueno, a lugares que llega a los lugares de los que quería escapar, se Ujú. los encuentra, ¿no? Porque hay un desequilibrio psicológico, ¿no? Del sistema nervioso. O sea, se necesita igual un enraizamiento en ese nivel para poder sostener todo lo demás. Ujú. Sí, o sea, a nivel físico hay como correlación entre el cuerpo etérico, por ejemplo, eh, y el sistema nervioso autónomo, sistema Ujú. nervioso, ¿no? Y eso se va como armonizando, equilibrando, se van moviendo sobre eso y ahí sobre eso se sostiene lo que somos, sobre nuestro cuerpo es nuestra herramienta, Nuestro cuerpo físico. nuestro cuerpo físico, ahí se sostiene todo. Y luego, claro, nos encontramos un mundo que tiene varias, o sea, hay por un lado un vacío espiritual, por otro lado una apertura espiritual de, sin forma, sin dirección, sin sentido, ¿no? Y este camino como no le da un lugar a Dios, es como acepta el mundo invisible como el mundo energético, como si El no, universo. sí, el universo, la vida, pero sobre todo no hay como la idea de Dios no está presente, que es un principio ordenador, ¿no? Ordenador y, bueno, y amoroso sobre la vida. Entonces, en esa apertura, sin forma, sin dirección, ahí se generan eh, muchos riesgos. Y hay como una cultura, la cultura del New Age, de la nueva era, es como que se mueven el entorno a esto, ¿no? Entonces se niega las raíces espirituales, se adopta otra en la que predomina el propio sentir, lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que a mí me importa, ¿no? Como unos principios individualistas donde no hay nada a lo que hacer caso y ni que tener en cuenta más que mi propio sentir de cómo son las cosas y mi propio sentir obviamente va a estar atravesado por mis experiencias, mis dolores, mis anhelos, Mis entidades. mis entidades, mis vacíos, va a estar atravesado por todo eso. Para tener una mirada limpia, tienes que observar todo eso, como, como un médico, que antes Ujú. de mirar un hígado y saber lo que le pasa, necesita haber estudiado 10 años de qué le pasa a los Al- hígados, ¿no? Ujú. Ujú. Es bien interesante eso. Y este, porque sí, hay una distorsión y una falta de responsabilidad que se está expandiendo, especialmente en el tema de la medicina vegetal, que es Ujú, con la que tú trabajas, ujú, ¿no? Entonces, pues esta recomendación para quienes escuchen, que si les llama la atención hacer medicina vegetal, ya sea con ayahuasca, o dietas con otras plantas o guachuma, es importante tener una conciencia de con quién abren ese espacio, ujú. que sea una persona que tiene experiencia y bueno, si vas a tratar una adicción, por ejemplo, o un caso de depresión, pues también es importante incluir la parte de la mirada clínica, ¿no? La mirada psicológica clínica que va a dar un orden y una estructura a todo el proceso que va a hacer la persona. Ujú, Porque eso, mucha gente viene aquí, sobre todo acá en Pisac, ¿no? Buscando ayuda con desequilibrios psicológicos o psiquiátricos y termina lleno de entidades o
con desequilibrios más profundos y traumatizado, ¿no? Por las experiencias que se abren en esos campos sutiles. Hay muchos casos de ese, como el que estás describiendo, que acaban en, en internamientos psiquiátricos como condenados a una vida de psiquiatra, cuando eso con ciertas intervenciones se podría evitar, ¿no? Yo recibí en la clínica que tenemos aquí, hace no mucho, un paciente que tenía un historial de como 10 internamientos psiquiátricos. Era un desahuciado de la medicina occidental, un desahuciado. Aparte de adicciones, tenía como un cuadro psiquiátrico muy fuerte. Entonces era una persona que su pronóstico era el resto de su vida, un chico de 35 años, el resto de su vida tomar medicación. Ese era su pronóstico. Bueno, entonces llegó y con mucha delicadeza se empezó a hacer como ciertos procesos, intervenciones. Ese es el típico perfil que puede llegar a un sitio y hacer cualquier cosa y acabar internado para siempre en un internado psiquiátrico. Con un diagnóstico de esquizofrenia que no tenía, porque pierde la cabeza. Y lo que empezó a hacer fue como un proceso muy suave, muy poco a poco. Las plantas fueron entrando después de semanas y meses y se le iba haciendo como una supervisión médica y psicológica. Iba haciendo ese proceso. Y ahí iban entrando las plantas poco a poco, poco a poco. Y eso permitió como como una desintoxicación física, mental, emocional, realmente sorprendente. O sea, esta persona que tenía como diagnósticos psiquiátricos bastante fuertes, ahora está feliz con su pareja, con su trabajo, con sus amigos, con su vida, disfrutando de lo que le apasiona. O sea, una maravilla. Eso, y es el resultado de esto, de este tipo de tratamientos y de este tipo de coherencias. Y ahí volvemos a lo del principio, el de la limpieza de la propia soberbia occidental, ¿no? Que nos permite aceptar lo que vale. Y eso está reconocido por la OMS. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce que los sistemas locales de salud se debe integrar lo que es valioso, pero no se aplica. Luego aparece como esta cuestión, ¿no? Como de mirar por encima e imponer. Pero cuando se escucha de verdad y se le da un valor, ahí surge algo. Y ahí es donde, bueno, donde yo trato de estar, ¿no? En ese lugar donde se puede humildemente encontrar eso y saber que siempre hay un psiquiatra cerca, un médico cerca, un curandero, ¿no? Que puede ir ayudando a la persona de manera integral. O sea, como que no necesitamos negar nada, pero sí integrar. Siempre dentro de unos criterios éticos y de claridad, de conocimiento, de discernimiento, ¿no? Y esta persona también tenía como energías externas, autónomas. Sí. Entidades. Varias. Y pasó como un proceso en el que esto fue como a través de la naturaleza. Tuvo un proceso de conexión con la tierra. En una ceremonia no quería entrar en la ceremonia porque tenía miedo tenía una paranoia. Entonces entró muy suave, ya después de prepararse durante meses, entró muy suavemente y se quedó tumbada. Entonces la persona que estaba ahí dando las plantas veía como que algo se iba a la tierra y él es lo que describía. Y ahí, obviamente, con la guía el que estaba ahí y lo que la persona fue viendo, él sintió como todo eso se iba. Y bueno, desde ese momento se fue. Y suena magia, no es magia, es como el momento
la culminación de un proceso, que es un momento, ¿no? Ujú. Pero hay como todo un proceso, un compromiso personal de la persona, un acompañamiento de profesionales en diferentes áreas, como todo una suma, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, esa liberación que tuvo esta persona también pasa por deconstruir esta visión occidental que tenemos sobre las entidades o los miedos que se alimentan, ¿no? Con respecto a, ok, hay demonios, hay bichos, como que se repele, pero en verdad ayuda mucho poder normalizar eso y ver como, ok, puede haber una entidad, entonces vamos a hacer una liberación de un proceso como complejo pero completo, ¿no? Con ese aspecto también. Sí, igual son palabras, yo no estoy seguro hasta qué punto son tan útiles. Es Ujú, como la piedra que cae en el mar ujú, y cuando se hunde la piedra no ves la piedra, pero sí las ondas, ¿no? ujú, Entonces, cuando algo de eso ocurre, quizás no se ve, la persona no se ve, normalmente no se ve, lo ve, pero se ven las ondas, se ven las consecuencias. Entonces, cuando hay ciertas rumiación de ideas, cuando alguien empieza a no poder dormir de la nada o a retorcerse así, o a tener como periodos de confusión que antes no tenía, o a una persona que sin que tenga mucho sentido de repente se mete en drogas o en cosas autodestructivas, ideas suicidas, cuando hubo cuestiones de abusos y luego hay como la sensación cuando hablas con alguien de que está medio aquí, medio allá, cuando alguien toma muchas drogas y hay como una especie de embotamiento, eh, cuando alguien está en, en ambientes violentos. O sea, esos son como indicadores que lo que pueden hacernos creer que puede haber algo de esto, porque ujú, luego no, bueno, eso no se ve y hay quien va a creer en esto y quien no va a creer y está bien. No se trata de esto, se trata de aliviar el sufrimiento, ¿no? Como de aliviar al que sufre, que el que ujú, sufre deje de sufrir. ujú. Y ahí también es mucho que ver que por más que no crea, si me abro a hacer un proceso de esto, o sea, igual se puede liberar por más que no crea. Claro. O sea, lo que tiene, lo que relacionado con lo espiritual no pasa por la propia Fe. conciencia. Ujú, Conciencia ni la propia fe. Es ajeno, entonces puede ocurrir y hay gente que lo puede pasar por un proceso y no tener la conciencia. Y otros sí, o sea, normalmente cuando alguien se mete en un proceso de querer saber o tomar ayahuasca o cosas así, aprende a entender un poco que eso existe porque de alguna manera lo ves, lo sientes, ¿no? ujú. Y eso da un punto de esperanza también, ¿no? A, como tú mismo dices, este caso de esta persona que psiquiátricamente fue desahuciada, pudo tener una salida, digamos, armoniosa y reconectar nuevamente con su propia vida, que muchas veces la visión occidental te niega y te cierra y te encierra. Sí, es importante en la vida en general para todos, ¿no? Poder tener la apertura a recibir, bueno, pues informaciones que vienen de conocimientos que vienen de diferentes lados. Eso nos enriquece y honra a quien lo hace, ¿no? Ujú. Luego, sí, bueno. Ujú. Y eso es algo que tú estás transmitiendo y también atendiendo a las personas con esta mirada más integrativa que realmente está teniendo resultados. Eso es lo que tratamos lo que tratamos de hacer. Ujú, Ujú. Bueno, eres bastante humilde, pero ujú. realmente los procesos que hemos hecho juntos, con mis propios procesos, ¿no? Realmente han sido muy transformadores y me han permitido anclarme desde otro lugar y liberar cosas muy profundas, ¿no? Como estas energías, demonios, entidades que estaban en mi campo energético de alguna manera bloqueándome y es como mucho más rápido. Ujú. Sí, es para mí, como en este mundo, es importante la encarnación, como cuando hablamos de espiritualidad, que sea En encarnarlo, el como cuerpo.
en el cuerpo, encontrarlo en el cuerpo, localizarlo, sentirlo, expresarlo en el cuerpo, a través del cuerpo, no como una cuestión etérea, no como una cosa concreta, específica. Ujú. Y de ahí el camino espiritual es como un camino de ir profundizando en la relación del cuerpo, como el que va al gimnasio, ¿no? Como Ujú. se identifica algo, está relacionado con este momento, con un momento de la historia, un momento de nuestra vida, un dolor, se trabaja y luego crecimos espiritualmente. Y se alivia ese dolor Claro, y ahí también. sí, la vida mejora. Ujú. Ujú. Pues muchísimas gracias, Hugo, por todo lo que haces, por toda esta integración también que estás haciendo y cómo estás compartiéndolo de una manera tan responsable y cuidada, ¿no? Desde esa mirada clínica también, que tiene toda esa estructura, pero también abierta a otras miradas. Creo que eso es muy enriquecedor y las personas que están escuchando este podcast, pues no es casualidad que estén aquí, compartan, ¿no? Y de repente mastiquen un poco lo que estamos conversando y no se trata como de un adoctrinamiento, sino de un conocimiento que permite expandir la conciencia y también abrir nuevas posibilidades a cosas, como dices, que están desahuciadas desde lo clínico, pero tienen una salida. Ujú. Exactamente. Sí, pues muchas gracias. Este es Sean, es el asistente terapéutico. ¿Eh? Ujú. Muchas gracias, Mari, por tu presencia, por tu conciencia, por tus preguntas, por tu Gracias. tiempo. Gracias.